Le cantaron al amor y a la lealtad durante 20 años, hasta llenar estadios enteros y volverse el grupo más grande de su tierra. 4 hombres subían a un escenario y hacían llorar a un estadio entero con una canción sobre no dejar huella. Años después, ninguno de los 4 se hablaba. Uno estaba muerto, otro los demandaba, y el que llevaba la voz cantante juraba que jamás iba a perdonar lo que se dijo de él en televisión nacional. Míralos en su mejor noche. El acordeón abriendo, la gente de pie, las manos arriba en la oscuridad, el nombre encendido allá arriba en letras grandes. Desde afuera, los 4 amigos de un pueblo de Nuevo León parecían dueños del mundo. Se llamaban entre ellos por apodos, se cuidaban en la carretera, compartían el mismo camión de gira, el mismo cansancio, la misma gloria repartida en partes iguales. Eso, al menos, era lo que cantaban. Aquí está la pregunta que no te vas a poder sacar de la cabeza. Si de verdad eran hermanos, ¿por qué uno de ellos terminó parado frente a las cámaras, con un abogado al lado, diciendo que lo habían traicionado y maltratado los mismos con los que había construido todo? Hay un papel en esta historia, un papel que, durante 14 años, decidió quién tenía derecho a llamarse por su propio nombre. Cuando entiendas qué decía ese papel y quién lo firmó, vas a entender por qué esta no es la historia bonita que Televisa vendía los domingos. Y el hombre de la voz, Lupe Esparza, guardó algo durante años, una frase que le dijeron, una herida que, según él mismo dio a entender, nunca pudo perdonar. Vamos a llegar a ella, pero para que pese lo que tiene que pesar, primero hay que volver al principio del camino, cuando en Apodaca no eran nada, y no había ningún nombre que registrar, ni ninguna herencia que repartir. Empieza donde todo cambió de golpe, una noche de 1997, con el estadio lleno, cuando decidieron decir adiós justo en el punto más alto que un grupo mexicano había tocado jamás. Todavía no había juzgados de por medio, ni demandas, ni abogados, solo 4 hombres en lo más alto decidiendo bajarse. Esa noche nadie entendió por qué. Ellos tampoco lo explicaron del todo. Y esa falta de explicación es la primera grieta de todo lo que vino después. Apodaca, Nuevo León, finales de los 70. Un pueblo pegado a Monterrey, de calles de tierra, de fábricas y de bailes los fines de semana. Ahí, un muchacho llamado José Guadalupe Esparza juntaba a unos amigos de la escuela para tocar en fiestas por unos pesos. Se hacían llamar los Broncos de Apodaca y tocaban música chicana, lo que se oía del otro lado de la frontera. Nadie los conocía fuera de la colonia. Guadalupe, al que todos decían Lupe, ponía la voz y el bajo. Era el que escribía, el que soñaba en grande, el terco. A su lado estaba Ramiro Delgado, que llegó al grupo cuando el tecladista anterior tuvo que salirse por problemas de salud y de familia. Ramiro traía el acordeón y los teclados, ese sonido que después le daría al grupo su firma, esa cosa que hacía que reconocieras una canción de Bronco en los primeros 3 segundos. Estaba Javier Villarreal en la guitarra y la segunda voz. Y estaba su hermano, José Luis, al que el país entero terminaría conociendo como Choche, sentado en la batería, siempre con una broma lista antes de que alguien se enojara. 4. Ese número importa, porque toda esta historia es en el fondo la historia de 4 personas y de lo que las unía. 4 hombres que un día repartieron un sueño en partes iguales y otro día no supieron cómo repartir lo que ese sueño produjo. Eran 4, y los vamos a ir perdiendo uno por uno, y cada pérdida quita una pieza que sostenía a las otras 3. Al principio no había nada que repartir. Había un camión viejo, cajas de instrumentos amarradas con cuerdas y kilómetros de carretera. Tocaban donde los llamaran. Palenques, salones ejidales, fiestas de 15 años, bodas de rancho. La leyenda del norte se cuece así, en el asfalto, de madrugada, comiendo en las mismas fondas de paso y durmiendo sentados, mientras alguno maneja con los ojos entrecerrados. Porque el grupo se hizo ahí, en el movimiento, en la ruta compartida entre 4. Y el día en que la ruta dejó de repartirse entre 4, el grupo se acabó, aunque el camión siguiera rodando. No fue fácil ni rápido.
Antes de que existiera Bronco tal como lo conoces, hubo años de tocar para nadie, de que las disqueras les dijeran que no, de regresar a Apodaca con los bolsillos vacíos y las ganas intactas. El primer tecladista del grupo, un muchacho llamado Eric Garza, tuvo que dejarlos por problemas de salud y de negocios de su familia, y ese hueco lo vino a llenar Ramiro con su acordeón, sin imaginar que estaba entrando a lo que sería el proyecto de toda su vida, y al final, la herida de toda su vida. Acortaron el nombre. Los Broncos de Apodaca se volvieron, simplemente, Bronco. Y con ese nombre corto, de una sola palabra fácil de gritar, empezaron a subir. La semilla de todo el problema venía desde ese primer camión, aunque ninguno la veía. Eran amigos, y entre amigos las cosas se hacían de palabra. Un apretón de manos valía más que cualquier contrato, y a nadie se le ocurría ir a una oficina a registrar nada, porque ¿para qué, si éramos como hermanos? Esa confianza de pueblo, esa forma de trabajar de puro fiarse del otro, es exactamente lo que años más tarde les iba a costar carísimo. Lo dijo el propio Lupe mucho tiempo después, cuando ya dolía de verdad. La culpa no fue de nadie de afuera. La culpa la tuvieron ellos por ser buenas personas y confiar. Esa frase suya explica, mejor que ninguna demanda, cómo un grupo que llegó a facturar millones terminó sin poder usar su propio nombre. En los 80, algo pasó. La música grupera romántica explotó en México, y Bronco estaba justo en el centro de esa ola. Las baladas norteñas de Lupe, con el acordeón de Ramiro respirando por debajo, se metían en cada radio, en cada cantina, en cada corazón roto del país. Sergio el bailador, que se volvió un himno de las fiestas, que no quede huella, que sonaba en cada despecho. Una tras otra, canciones que la gente todavía se sabe de memoria 40 años después. Dejaron de tocar en salones ejidales y empezaron a llenar plazas de toros y estadios completos. El pueblo les puso un apodo que se les quedaría pegado toda la vida: el Gigante de América. Ese apodo, dicho con cariño por la gente en su mejor momento, terminaría años después siendo lo único que legalmente les dejarían usar. Pero para llegar a esa ironía cruel, faltaba mucho. Primero llegó la cumbre, y ese punto más alto tuvo un nombre y un año exactos. En 1993, Televisa los metió en una telenovela que se volvió un fenómeno de otro planeta. Se llamaba Dos mujeres, un camino. La producía Emilio La Rosa y la protagonizaban Eric Estrada, Laura León y Bibi Gaitán. Se transmitió en 47 países y por primera vez en la historia de las telenovelas mexicanas, un grupo musical era parte del elenco de actores. Ese grupo era Bronco. Aparecían tocando, actuando, metidos en la trama, cantándole serenata a las protagonistas hasta arriba de una trajinera en Xochimilco. Millones de hogares, de México a Indonesia, prendían la tele cada noche para verlos. Hasta una jovencísima cantante tejana salió en 2 capítulos de esa novela, haciendo de novia de Ramiro. Se llamaba Selena Quintanilla. En 1993 era una estrella naciente del otro lado de la frontera, sonriente, llena de futuro. 2 años después, en 1995, Selena fue asesinada, y su muerte partió el corazón de toda una comunidad. Cuando Bronco preparó su último disco, le metieron una canción llamada Morena, en homenaje a ella. Sin saberlo, estaban despidiendo a la joven que había actuado con ellos en el momento más brillante de todos. La muerte ya rondaba esta historia mucho antes de que estallara el pleito. Cuesta creerlo. Un país entero, 47 naciones, viendo cada noche a 4 muchachos de Apodaca convertidos en ídolos continentales. Llenaban cualquier lugar donde se pararan. La telenovela los volvió tan grandes que el grupo del norte de México se convirtió en un grupo de todo el mundo que habla español. Y ahí, en el punto exacto donde cualquiera hubiera exprimido la fama hasta la última gota, hicieron lo que nadie en la industria entendió. En 1997, con la maquinaria a todo lo que daba, con discos vendiéndose por camiones, anunciaron que se separaban. Sacaron un último álbum. El título, ahora que sabemos cómo terminó todo, pone la piel de gallina. Se llamó
La última huella. La despedida se dio en Siempre en Domingo, el programa más visto del país, con don Raúl Velasco al frente. Millones de personas vieron, un domingo por la noche, a sus ídolos decir adiós desde la cumbre, sin una razón clara, con la gente llorando en su casa sin entender. Para dimensionar lo que dejaron tirado esa noche, hay que entender el tamaño de lo que eran en el 97. El grupo era un fenómeno descomunal, de esos que pasan una vez cada generación. Vendía discos por millones, llenaba estadios de fútbol, tenía a niños, abuelas y quinceañeras cantando las mismas canciones. Adoro, amigo, que no quede huella, Sergio el bailador, temas que se volvieron parte de la memoria musical de una generación entera de mexicanos. La gente se casaba con sus canciones, lloraba sus rupturas con sus canciones, enterraba a sus muertos con sus canciones. Renunciar a eso en lo más alto, con la caja registradora sonando sin parar, es una decisión que solo se toma cuando adentro algo pesa más que todo ese dinero. Y ellos nunca dijeron qué era ese algo. ¿Por qué se fueron en su mejor momento? Esa es la pregunta que México se hizo durante años, y que, siendo honestos, nunca tuvo una respuesta limpia. Se dijeron muchas cosas, que estaban agotados después de tantos años de carretera sin parar, que querían descansar y estar con sus familias, que había roces de dinero entre ellos, que Lupe quería intentar una carrera por su cuenta y probarse solo. Cada versión apunta hacia un lado distinto, y ninguna se confirmó nunca. Lo que sí terminó por asentarse con los años es una cosa incómoda. Un grupo no se rompe en su punto más alto porque todo esté bien puertas adentro. Cuesta no pensar que algo ya se estaba quebrando entre esos cuatro en 1997. Solo que entonces todavía nadie lo dijo en voz alta, y prefirieron el adiós elegante en horario estelar antes que confesar la grieta. Se fueron cada quien por su lado. Y aquí es donde la historia da su primer golpe de verdad, uno que casi nadie recuerda, porque llegó sin escándalo, en silencio, escondido entre trámites y sellos de oficina. Pasaron 6 años. En 2003, Lupe Esparza decidió que quería volver a juntar al grupo. La gente lo pedía, la nostalgia estaba viva, el momento era perfecto para el regreso. Solo había un problema, y era enorme. No podían llamarse Bronco. Cuando fueron a usar su propio nombre, el nombre que ellos habían hecho famoso desde un camión viejo en Apodaca, se toparon con que ya no les pertenecía. Estaba registrado a nombre de otra persona, su antiguo representante, un hombre llamado Óscar Flores. En algún punto de todos esos años de confianza y apretones de mano, alguien había ido a una oficina, había llenado unos formularios y había puesto la palabra Bronco a su nombre, con todas las de la ley, para poder usar su propia identidad, la que habían construido nota por nota. El grupo tendría que pasar por ese hombre y beneficiarlo. Vale la pena entender bien lo que eso significa. 4 personas construyen una marca durante casi 20 años. Le ponen la voz, el sudor, las noches de carretera, las canciones que hicieron llorar a un continente. Y un papel, uno solo, firmado en una oficina, decide que esa marca le pertenece a alguien que nunca cantó una sola nota arriba de un escenario. Ese es el papel del que te hablé al abrir esta historia. Y créeme que todavía no ha terminado de hacer daño, porque el segundo papel, el que viene años después, es todavía peor. ¿Qué hace un grupo cuando le arrebatan hasta el nombre? Se traga el orgullo y se reinventa. Lupe y los suyos volvieron a los escenarios en 2003, pero bautizados como el Gigante de América, aquel apodo cariñoso que el público les había regalado en su cima. Sacaron un disco con ese nombre nuevo, Siempre Arriba. Salieron de gira con ese nombre nuevo. Y durante 14 años enteros, la gente iba a los conciertos a ver a Bronco, pero tenía que llamarlos de otra forma, como si su verdadera identidad estuviera secuestrada, guardada bajo llave en el cajón de una oficina de registros. Los fans más jóvenes ni siquiera entendían por qué su grupo favorito parecía tener 2 nombres. Lupe lo contó después, con una mezcla de rabia y resignación que decía mucho de él. Aseguró que la persona que se quedó con el nombre ni siquiera tenía la culpa,
que la culpa la habían tenido ellos mismos, por confiados, por buenas personas que jamás pensaron que había que blindar con abogados y papeles lo que se hacía de corazón entre amigos. Esa lección durísima, la de que en este negocio la lealtad no vale nada si no está firmada, la aprendieron perdiendo lo más suyo que tenían. Imagínate lo que son 14 años. Una generación entera de niños creció escuchando a sus papás decir que iban a ver a Bronco, mientras en los carteles decía otra cosa. 14 años de explicarle a la gente por qué el mismo grupo, con el mismo cantante, con las mismas canciones, ya no podía usar la palabra que lo hizo grande. 14 años de abogados, de trámites, de audiencias, de gastar en pleitos el dinero que antes se ganaba cantando. Todo por no haber firmado un papel a tiempo, allá en los años de la confianza ciega. La carretera seguía llena de gente que los quería, pero el letrero de arriba, la marquesina, tenía que mentir sobre quiénes eran. 14 años cargando un nombre prestado, hasta que en 2016, tras un pleito legal larguísimo, por fin lograron recuperar la palabra Bronco. En 2017 lo celebraron con un disco, primera fila, grabado en vivo con invitados de lujo, gente como Cristian Castro y León Larregui. Anunciaron a los cuatro vientos que Bronco estaba de vuelta, esta vez de verdad, con su nombre puesto donde siempre debió estar. Lupe lo dijo con un alivio que se le notaba en la voz. Recuperamos nuestro nombre legalmente, y ahora Bronco vuelve a ser Bronco. Parecía un final feliz de telenovela. La marca recuperada, los ídolos de vuelta, la nostalgia intacta, el público lleno. Pero mientras afuera se celebraba el regreso triunfal, puertas adentro, entre los propios integrantes que habían sobrevivido, ya se estaba cocinando a fuego lento el quiebre más doloroso de todos. El primer golpe había venido de un extraño. El que faltaba iba a venir de mucho más cerca, de la mesa familiar, de la sangre, de los que se supone que jamás te fallan. Para entender cómo cuatro hermanos de escenario terminaron destrozándose entre ellos, hay que hablar de Choche, el de la batería. Lupe era la voz y la cara del grupo. Ramiro era el sonido, el acordeón, pero el que evitaba que esos dos caracteres fuertes se agarraran del cuello, el que amarraba a la banda por debajo, era el baterista bromista al que nadie le caía mal. José Luis Villarreal, Choche, era el alma alegre de Bronco, el que rompía la tensión con una broma justo antes de que dos egos chocaran, el que le caía bien a todo el mundo, el que la gente quería sin saber muy bien por qué. En la telenovela hasta se volvió una especie de personaje entrañable, de esos que el público adopta. Y puertas adentro del grupo cumplía una función que ningún contrato del mundo podía cumplir. Mantenía la paz entre caracteres fuertes. Porque hay que decirlo claro, Lupe era el líder, el terco, el que al final tomaba las decisiones y ponía la cara. Ramiro era fundador, orgulloso, dueño de la mitad del sonido del grupo con ese acordeón suyo que era la firma de todo. Dos hombres así, cargando cada uno el ego de 3 décadas de éxito arriba de los hombros, necesitaban a alguien en medio que aflojara la cuerda antes de que se reventara. Ese alguien era Choche. Mientras él estuvo, la cuerda aguantó. El 30 de septiembre de 2012, Choche murió. Una enfermedad lo fue apartando, primero de los escenarios y después de la vida. Para el grupo fue devastador. Los que estuvieron cerca en esos días contaron que los integrantes quedaron hechos pedazos, que hubo momentos en que no lograban ni cantar sin que se les quebrara la voz a media canción. Se les fue el hermano de en medio, el pegamento, el que reconciliaba. Y con él, sin que nadie lo dijera, se fue también lo último que sostenía la paz entre los que quedaban. Aquí está el detalle que casi nadie conecta, pero que lo explica todo lo que vino después. Tras la muerte de Choche, Lupe Esparza tomó una decisión sobre el futuro del grupo. Metió a sus propios hijos a Bronco, sangre nueva, sangre suya, para que el proyecto siguiera vivo. Para Lupe, seguramente, era la forma más natural de heredar lo que había construido, de que el apellido continuara arriba del escenario. Pero para Ramiro Delgado, el otro fundador, el del acordeón, esa decisión no cayó nada bien. Y encima estaba la salud.
Con los años, Ramiro empezó a arrastrar problemas físicos que lo golpearon fuerte. Un músico que se sube a un escenario noche tras noche, que carga con el peso de las giras a una edad en la que el cuerpo ya no perdona, es un hombre frágil por más ídolo que sea. Según su propio relato, fue justo en ese momento de debilidad, cuando más necesitaba que sus hermanos de escenario lo sostuvieran, cuando sintió que le soltaron la mano. Esa herida, la de enfermarte y descubrir que a los que creías tu familia se les enfría el gesto, es de las que no cierran nunca. Y es la que Ramiro cargó hasta el micrófono de la televisión. Ponte por un momento en los zapatos de Ramiro. Llevas más de 30 años en un grupo que ayudaste a fundar desde cero, desde el camión viejo. De pronto se muere tu compañero, el que ponía la calma, y ves que los que empiezan a llegar, a ocupar lugar, a decidir cosas y a estar en la repartición son los hijos del cantante. La banda de 4 amigos iguales empezaba a tener la forma de una empresa familiar donde una sola familia mandaba y decidía. Ramiro empezó a sentir que se quedaba afuera de algo que también había construido con sus propias manos. Ese resentimiento no explotó de un día para otro. Se fue cociendo despacio durante años, en giras, en camerinos, en repartos de dinero que a Ramiro le fueron pareciendo cada vez más injustos, hasta que en 2019 reventó. Y reventó en el peor lugar posible para lavar un trapo sucio privado, en vivo, en la misma televisión que los había hecho ídolos. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Ramiro esa mañana? Ahí es donde esta historia deja de ser pura nostalgia y se convierte en una herida abierta que, a día de hoy, sigue sin cerrar. 25 de abril de 2019. El programa Hoy, de Televisa, el mismo canal de la telenovela que años atrás los había vuelto ídolos continentales. Ramiro Delgado se sienta frente a las cámaras y suelta, en cadena nacional, la palabra que ningún seguidor de Bronco quería oír jamás aplicada a su grupo. Traición. Según contó Ramiro esa mañana, se había sentido maltratado, y lo que más pesaba era de quién venía ese maltrato, del propio Lupe y de los hijos de Lupe, de los suyos, de la gente con la que había repartido la vida. Contó que había pasado por problemas serios de salud y que, en lugar de encontrar apoyo de sus hermanos de tantos años, encontró la espalda vuelta. Habló textualmente de lo que él llamó una alta traición, por la forma en que, según su versión, respondieron a su enfermedad cuando él estaba frágil. El hombre del acordeón, el fundador, el que había estado desde la primerísima noche en Apodaca, describía a sus compañeros de escenario como gente que lo había dejado tirado justo cuando más los necesitaba. Y después vino el dinero, que casi siempre es lo que hay debajo de estas cosas. Ramiro aseguró que le pagaban como si fuera uno más, un músico contratado cualquiera, cuando él era fundador del grupo, dueño de parte de la historia, y reveló una cifra que dejó a media república con la boca abierta. Dijo que Bronco llegaba a cobrar más de 1 millón de pesos por cada presentación. 1 millón de pesos por subir al escenario una noche. Y que, de todo ese río de dinero, a él no le llegaba lo que le correspondía como socio fundador. Pidió que se revisaran las cuentas a fondo, contrató a sus propios auditores, quiso ver los números uno por uno. Y según su relato, se estrelló contra un muro. Aseguró que Lupe dejó de contestarle las llamadas, a él y a los contadores que había mandado. Hubo una frase, atribuida a Lupe por el propio Ramiro, que resume toda la dureza de ese quiebre. Según Ramiro, cuando él planteó su inconformidad con las cuentas, Lupe le respondió algo así como: «Si no te parece, aquí le paramos». 6 palabras, la manera de decirle a un fundador, a un amigo de casi 40 años, que la puerta estaba ahí y que la usara, que era reemplazable, que el nombre, la marca, la maquinaria entera, ya no dependían para nada de él ni de su acordeón. Lo que se vio esa semana fue elocuente sin necesidad de palabras. Pocos días después de que Ramiro soltara todo eso en televisión, Bronco tenía una presentación agendada en Tulum. Ramiro no apareció. El acordeón que había definido el sonido del grupo durante 40 años, ausente del escenario,
callado por primera vez en una noche de Bronco. Para cualquiera que supiera mirar, ese hueco en la tarima decía más que toda la entrevista: la ruptura ya no tenía marcha atrás. El grupo salió a tocar sin él, y el público, muchos sin enterarse todavía del pleito, coreó las mismas canciones de siempre, sin saber que estaban presenciando el final de una era. Ahora bien, seamos justos, porque aquí hay dos versiones, y las dos merecen escucharse antes de juzgar a nadie. Todo lo anterior es lo que declaró Ramiro Delgado. El otro lado, el de Lupe y el grupo, salió a responder que esas declaraciones no tenían ningún fundamento, y que estaban dispuestos a resolver las diferencias por las vías correctas. Nunca hubo un juez que se sentara a dictaminar quién decía la verdad sobre los sentimientos y el maltrato, porque los sentimientos no se prueban en un tribunal. Cada quien contó su propia versión de la misma herida, y esa es, quizá, la parte más cruel de toda la historia, que dos hombres que compartieron 30 años de la misma carretera terminaran contando historias tan distintas de por qué dejaron de quererse. Lo que sí ocurrió, lo que ya no depende de la versión de nadie porque quedó asentado en actas y expedientes, es lo que vino inmediatamente después, porque Ramiro no se quedó llorando su queja en la televisión y ya. En septiembre de 2019, el conflicto abandonó el terreno de las palabras y entró de lleno al terreno de los papeles. Otra vez los papeles. Ramiro Delgado demandó formalmente a Grupo Bronco y a sus administradores. Y aquí aparece el documento que detona toda esta historia, el hermano mayor de aquel primer papel que años atrás les había quitado el nombre. Resulta que detrás del grupo, de las giras, del $1.000.000 por noche, había una empresa. Se llamaba Gigame. Y cuando la demanda destapó los números y la estructura de esa empresa, quedó a la vista de todos algo que lo explicaba absolutamente todo. En esa compañía, Ramiro Delgado tenía el 50%, la mitad exacta. Sobre el papel, en el acta, era dueño de media empresa. Pero el único administrador, la única persona que manejaba el flujo del dinero, que firmaba, que decidía y que estaba obligado a rendir cuentas de cada peso, era René Esparza, el hijo de Lupe. Ahí, en un acta constitutiva, estaba lo que para Ramiro era la prueba de todo. El fundador poseía la mitad en el papel, pero cero control en la práctica del día a día. La familia del cantante manejaba la caja completa. Ramiro llegó al extremo de pedirle a las autoridades que congelaran el flujo de la nómina, como medida de presión para forzar que por fin le rindieran cuentas. Y que quede clara la escena. Un fundador de Bronco pidiéndole a un juez que congelara el dinero de Bronco, el hombre que ayudó a crear la fortuna, rogando que la detuvieran para poder ver a dónde iba a parar. El grupo que se había pasado 40 años cantándole al país sobre el amor, la lealtad y las promesas que no se rompen, se estaba destrozando por exactamente lo contrario de todo eso. Por dinero, por control, por unos papeles firmados en los que el corazón, la amistad y la carretera compartida no valían absolutamente nada. Era la misma lección del nombre perdido, repetida, pero mucho peor. En 2003 el golpe había venido de afuera, del registro que dejó el nombre en manos del ex representante Óscar Flores. En 2019, lo que Ramiro denunciaba venía de mucho más cerca, de la propia sangre, de la mesa donde antes se repartía el pan entre los cuatro. ¿Y Lupe? Lupe Esparza descartó de plano cualquier reconciliación. No hubo abrazo público ni foto del perdón, tampoco un final bonito de telenovela dominical con música de fondo. El hombre que había escrito las canciones de amor más tarareadas del país cerró esa puerta con llave y no la volvió a abrir. Ramiro, por su parte, terminó formalizando su salida definitiva del grupo a principios de 2021, por medio de un comunicado frío, cerrando para siempre el círculo de aquellos 4 amigos de Apodaca. Y aquí la vida montó una de esas ironías que ni un guionista se atrevería a escribir. Justo en 2019, el mismo año del pleito, se estrenó una serie de televisión sobre la historia de Bronco. Una bioserie que contaba el sueño desde Apodaca, la gloria, la hermandad. Estaba basada, además, en un libro que el propio Lupe Esparza había escrito sobre su vida,
un libro cuyo título lo dice casi todo: Cicatrices de un corazón bronco. Cicatrices. La palabra la eligió él mismo. Mientras en la pantalla actores jóvenes recreaban la historia bonita de los 4 amigos que conquistaron un continente, en la vida real 2 de esos amigos se demandaban en un juzgado. La ficción celebraba la hermandad justo cuando la hermandad de verdad se hacía pedazos. Hay un dato pequeño que dice más sobre cuánto le dolió a Lupe todo esto por dentro que cualquiera de sus declaraciones oficiales. De esa serie sobre su propia vida, sobre su propio corazón lleno de cicatrices, sobre todo lo que acabas de escuchar, Lupe confesó que no la vio. La razón que dio fue de una sencillez que corta el aire. No la vi, no quise volver a llorar. Ahí está el hombre entero, retratado en una frase. Los pleitos, las demandas millonarias y las cifras eran el ruido de afuera. El hombre de verdad cabía entero en esa confesión chiquita, de alguien que prefiere no mirar hacia atrás, porque atrás le duele demasiado como para soportarlo 2 veces. Eso es lo que Lupe Esparza nunca perdonó, todo junto, apilado una capa sobre otra hasta volverse insoportable, que lo acusaran en cadena nacional de traicionar a un hermano de toda la vida, que se aireara la ropa sucia del dinero delante de todo México, que la palabra traición, esa palabra tan fea, quedara pegada para siempre al nombre que tanto esfuerzo y tantos años les había costado recuperar. No hay demanda ganada, ni disco vendido, que borre eso de la memoria de la gente. Entonces, la pregunta que quedó flotando encima de todo: ¿quién traicionó a quién? Esa pregunta no tiene una respuesta limpia, y probablemente por eso la historia sigue doliendo tantos años después. Si le preguntas a Ramiro, la traición fue de arriba hacia abajo. El líder y su familia se quedaron con el control y con la caja, y trataron al fundador como a un extraño en su propia casa cuando estuvo enfermo. Si le preguntas al bando de Lupe, no hubo traición ninguna, solo un socio inconforme con las cuentas que decidió lavar los trapos sucios en horario estelar. 2 hombres, la misma carretera de 30 años, 2 verdades que sencillamente no encajan una con la otra. Y en medio de las 2 verdades, un tercero que ya no podía dar la suya. Choche, bajo tierra desde 2012, el único que quizá habría sabido cómo desactivar toda esta bomba antes de que estallara. A veces lo que termina de romper a un grupo es una ausencia. Faltó Choche, el que ponía la calma, y sin árbitro los otros 2 se quedaron solos frente a frente, con todos sus egos y ningún colchón en medio. Mira dónde terminó cada una de las 4 piezas de aquel sueño repartido. Ramiro Delgado, formalizada su salida en 2021, quedó del otro lado del pleito, contando su versión al que quisiera oírla. Choche descansa desde hace más de una década, ajeno a todo el ruido que vino después de su partida. Javier Villarreal, el de la guitarra, quedó a un costado de la historia escandalosa, casi olvidado entre el fuego cruzado de los otros 2, el integrante del que casi nadie habla. Y el nombre, Bronco, ese que costó 14 años y una fortuna en abogados poder volver a pronunciar, sigue arriba de los escenarios, sigue llenando plazas por todo el continente. En 2024 celebró más de 45 años de historia, con giras que cruzaron fronteras. Pero lo llevan hoy Lupe y sus hijos, la sangre nueva. Del grupo original de 4 que salió de aquel pueblo, casi no queda nadie parado sobre esa tarima. Y aquí está el detalle final, el que le da la vuelta a todo. El nombre que costó 14 años recuperar sigue encendido allá arriba. Con Lupe y sus hijos al frente, el grupo cruzó los 45 años de trayectoria, celebrados en 2024, con giras que pasearon ese nombre por medio continente, de México hasta Bolivia, con estadios que se seguían llenando de gente que se sabía cada letra. El apellido Esparza se quedó con la marca y con la carretera. Mientras tanto, el fundador que se sentó a acusarlos en televisión quedó del otro lado del vidrio, viendo pasar el camión con su acordeón guardado. La música siguió sonando, solo cambiaron las manos que aprietan el acordeón y las que cobran el boleto. Hay un detalle que parece escrito por el destino para rematar la ironía. En 1997,
Cuando se despidieron rotos y sin explicaciones, titularon su disco de adiós La última huella, como si estuvieran cerrando el libro para siempre. Casi 30 años después, ya sin Ramiro, ya sin Choche, el Bronco de Lupe y sus hijos salió de gira con un nombre que le da la vuelta completa a todo. La llamaron Dejando Huella. De la última huella a seguir dejando huella. La misma palabra, la misma imagen del camino, pero con la mitad de los que empezaron ausentes de la foto. Unos siguen marcando el asfalto, otros se quedaron atrás, en la cuneta de la historia, viendo alejarse las luces del camión que ayudaron a echar a andar. La carretera sigue. El camión sigue rodando de ciudad en ciudad, con el nombre encendido allá arriba en la marquesina, igual que en los años 80 cuando eran 4 y no tenían nada. Solo que los que van sentados arriba ya no son los mismos 4 que salieron de Apodaca con un mismo sueño repartido entre todos. La huella que dejaron juntos, sin que ellos lo supieran cuando titularon así su último disco, resultó ser de verdad la última. Y aquí está lo que en realidad quiero preguntarte, porque esta historia no va solamente de un grupo grupero de Nuevo León. Va de algo que se cuela en cualquier sociedad hecha de pura confianza, a la escala que sea. Cuando construyes algo grande al lado de alguien, con las manos, con los años, con la confianza de no firmar nada porque ¿para qué? Si somos familia, si somos hermanos. ¿En qué momento exacto esa misma confianza se convierte en el filo con el que después te van a herir? ¿De verdad se puede repartir la gloria en partes iguales y creer, honestamente, que el dinero, cuando por fin llegue a montones, se va a repartir con la misma nobleza? Lupe y Ramiro le cantaron 20 años al amor que aguanta cualquier cosa. Y no supieron aguantarse el uno al otro el día que dejaron de ser 4 muchachos pobres del norte y se volvieron una fortuna con socios, abogados y actas de por medio. Piensa en el acordeón de Ramiro, callado, guardado, mientras el camión que él ayudó a echar a andar sigue rodando con otro nombre al volante. Aquello que unió a esos 4, la confianza ciega, la palabra por encima de cualquier papel, fue lo mismo que no supo protegerlos cuando llegó lo grande. La lealtad que le cantaron 20 años al país no estaba firmada en ningún lado, y por eso no aguantó el primer golpe del dinero. Porque hay cosas que ningún juzgado puede resolver, se guardan por dentro, sin decirse jamás en voz alta, como esa serie que Lupe no quiso ver para no volver a llorar. Hay heridas que la gente prefiere callarse antes que confesar lo que de verdad sintió por la persona que tuvo al lado todos esos años. De eso, de lo que se calla y no se perdona ni se dice, va también la historia de una mujer que lo tuvo todo en las telenovelas, lo soltó todo por amor a un hombre, y después esperó por él a las puertas de una cárcel durante años enteros, mientras por dentro guardaba en el más absoluto silencio lo que de verdad sentía por la otra, esa mujer a la que la vida la ató para siempre, aunque jamás lo admitiera. Esa historia está aquí mismo, a un clic, porque cuando se trata de a quien no perdonamos, el silencio siempre termina gritando más fuerte que cualquier declaración en televisión.